Si estás buscando comprar una RV bien económica, déjame decirte que este video es para ti. En este video vas a ver las RV que hemos encontrado en este show desde los precios, desde 13,000 hasta menos de 30,000 dólares. Así que si quieres saber cuáles fueron las que encontramos, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Romanis, así que comencemos esta búsqueda. Si piensas que comenzar a vacacionar o vivir en una RV te costará mucho dinero, déjame decirte que no es así. Pues en este video te mostraremos las RV más económicas que encontramos en este show de RV, así que ponte cómodo para que disfrutes del tour completo de estas maravillas económicas. Además, te diremos cuánto pagarás mensual y todos los detalles que debes saber antes de comprarla. Así que empieza a vivir la vida para ti. ¡Comencemos! Y empecemos con esta. Esta cuesta $21,995. Pero vean que antes del show costaba 30,000. Ahora, las especificaciones están aquí, pero mejor vamos a visitarla por dentro. Me encanta, déjenme decirles que para lo que estamos buscando a mí me encanta, porque tiene este cuarto aquí separado, que aunque no está separado por unas como puertas, tiene esta cortina, está espectacular. De este lado está este sofá, que es un sofá cama, ojo, sí, y ahí puede dormir una persona. Exacto. Está de este lado la cocina con dos hornillitas de gas, que es muy importante. Está el lavaplato, que obviamente después tú lo puedes utilizar para poner tu despensa aquí. Microondas. Me ha llamado mucho la atención en este show, que este material lo estamos viendo mucho, chicos. Esto no es granito, nada. Es un plástico, es como un plástico, pero súper duro. Es como de esos plásticos de las tablitas de cortar de la cocina. Exacto. Así, pero gigantes. O sea, son o sea, que no es una madera que se va a desboronar luego con el uso y el agua. Seguimos con la descripción por acá. Está este juego de comedor que parece como los de Chick-fil-A, ¿verdad? Sí. Y entonces puedes hundir obviamente la mesa y aquí puede dormir otra persona. Ahora me encanta que tiene estas literas. O sea que aquí puede vivir fácil una persona, una pareja con sus dos niños y hasta 3 o 4, depende de cómo, si quieren dormir cómodos. De este lado de acá obviamente está la cocina, almacenamiento y el baño, que déjenme meter porque, como dice aquí, a mí no me gusta mucho que tenga cortina, pero que tenga el baño separado está espectacular. Tiene una mini bañera, ¿verdad? O sea, que si lo que tenemos mascota. Chévere, podemos bañarlo una ahí. Tiene obviamente su trono y de este lado, obviamente, su almacenamiento y lavamanos, perdón. Bien. Oh, sí, mira, para meter las toallas allá adentro, tus cosas de uso personal. Así que, ¿qué opinan ustedes? Déjennos todos sus comentarios en la partecita de abajo. Ahora, Vaquiles, con la parte importante, cuáles son las dimensiones, cuánto pesa y todos esos números que el señor que maneja es el que tiene que saber. Bien, chicos, empezando la parte de afuera, quiero mostrarles que tiene un toldo con unas luces LED espectaculares. No es tan grande, pero es lo suficientemente grande como para pasar un buen rato. Tiene bastante almacenamiento afuera. El material es como aluminio, o sea que es reparable. Si alguna piedrita, algo lo golpea. Ahora vamos a lo que a nosotros nos importa, el tamaño y el peso. De tamaño, señores, tenemos aquí que esto es 29.3 pies de largo, o sea, es casi 30, pero está bastante bien porque pesa 7,400 libras, o sea que no es tan grande, tan pesada. O sea que nuestra camioneta Nissan Armada, ya se hacen una idea, la puede jalar y pasear por todos los Estados Unidos. Y una cosita que quiero acotar desde ahorita en todos los videos de RV. Este es un estilo de vida, chicos, esto no es la solución para tu vivienda barata. Esto es para las personas que están dispuestas a vivir este estilo de vida. Es un estilo de vida, así que pónganlo en la mente. Hay gente que trabaja construcción, que le sale un contrato en Florida y después que se acaba ese contrato se va para Georgia, se va para, no sé, va rodando su vida aquí. Hay gente que trabaja online y puede vivir aquí viajando porque no quieren estar en un solo sitio. Es un concepto y un estilo de vida. O que simplemente se quiere ir a pasear un mes, 2 meses, 3 semanas. Y en su mayoría, las personas que vienen a estos shows de RV vienen a comprar esto para pasear con la familia, porque quieren viajar cómodo, pasear, ir para la playa, montaña. Ahora, dime algo acerca de los cauchos y la suspensión, porque eso lo sabes tú. Muy importante, chicos, también que nosotros estamos buscando, es que tenga la suspensión off-road. O sea, porque muchas veces pensamos solamente vamos a viajar por carretera, pero muchas veces nos queremos salir para lugares bastante agrestes, como que tengan piedra, que tengan palos, huecos. Este tipo de suspensión, que te acuerdas de la suspensión de las camionetas viejas de los 80, que era un pedazo de metal así, más unas especies de barras que se mueven. Esto lo permite mantener rígido y te permite entrar a lugares muy agrestes, como diríamos antes, más rústicos, porque miren lo alto. Miren que yo estoy agachado, me voy a parar, miren dónde me llega, literalmente las piernas. Más arriba de la rodilla. O sea, que no vas a tener preocupación de que cuando te metas para esos lugares donde hay mucha piedra se vaya a dañar. Así que tengan que tener eso mucho en cuenta.
si se van a comprar una para andar por carretera o simplemente para todos los lugares. Esta sería una opción para ellos. Bien chicos, uno de los precios tipo show más económicos que conseguimos fue esta de 14.995. Miren este modelo, es bastante compacto, bastante bonito. Miren, anteriormente costaba $23.000, cuesta 14.995. Y vamos a entrar a verla de una vez. Tiene una cama bastante grande. Tenemos almacenamiento aquí arriba, acá de este lado también. Tenemos un soporte para televisor, aquí están las conexiones para televisor. Y miren este espacio que está para acá. Tiene un sofá cama que se extiende. Aquí tenemos, esto que está aquí es la mesa, ¿ok? Yo pensé que era un separador. Pues no, es la mesa. Y wow, que la cocina sí tiene cerámico. No, es una especie de fibra o de plástico duro, como estábamos hablando anteriormente. Esta gaveta es simplemente gigantesca. Tenemos la nevera acá. Tenemos una chimenea. Muy importante, chicos, para cuando van a lugares muy fríos. Y que tenga también una litera para tus hijos. Espectacular. Y tiene su baño, chicos. Miren esto. Un bañito que cumple sus funciones. No es tan grande, pero cumple la función de poderte bañar, lavarte, hacer tus necesidades ahí y seguir en la ruta. Me encanta también que, mira, la litera tiene ventana para que los chicos vean su paisaje. Tenemos tomas de corriente para que los muchachos puedan conectar sus cosas. Mira, la verdad está bastante buena y por el precio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comprarían esta carpa gigantesca, súper cómoda para ir con su familia? A mí me encantó, la verdad. Bien, la verdad que este juguete, porque está bastante bueno, me encantó el precio y el tamaño de la marca Wheelhood. La verdad está muy buena, no es tan grande, así que un carro pequeño tranquilamente pudiera manejarlo. Así que vamos a ver el tamaño. Bien, lo que estamos buscando ya lo encontramos, que es el peso. Pesa 600 libras, no está pesado, pensé que era más pesado. Está bastante bueno porque tiene esta litera. Y el tamaño es 20 pies, o sea, que a pesar de que está escondidita hasta allá, no es tan grande, pero tampoco es tan corta, o sea que es bastante práctica. Y el peso me encanta de que cualquier carro pequeño, con una buena tracción, pueda jalar. Obviamente no te vas a ir por las montañas, pero tú estás claro que sí. Por lo menos nuestra camioneta la jala, pero mira, como un día de campo, sonriendo. Así que, ¿qué dirían ustedes? Si no sé, tienes una Furruner, que mucha gente, al menos de la gente de Venezuela, le encantan las Toyota Furruner, y a muchos de ustedes les gusta la Tacoma. Bueno, esto la jala, pero paseando por el parque. Oh, y se me olvidaba comentarles, tiene un toldo externo bastante amplio, no abarca toda la RV, pero por lo menos casi la mitad. Así que ya saben, chicos, ¿qué pasaría si ustedes decidieran ir de viaje en una de estas? Creo que está súper espectacular. Y miren este precio hermoso que está aquí, que es lo mejor de todo. Les puedo decir que inclusive cuando nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto nos costó el resort? 25.000, 24.000. Lastimosamente el resort no lo podemos llevar montado en el hombro, pero esto sí, nos podemos ir de viaje por toda la nación por un buen tiempo, por lo menos por unos cuantos años. Si te gusta hacer tus reparaciones, porque esto no es que te va a durar, cuando te caes que una piedra le pegue aquí, vas a tener que repararlo, o aquí también. Así que ya sabes. Y vamos a hacer una pausa en este show de RV de las más económicas para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de todas nuestras aventuras y de los shows de las RV que estás esperando. Bien chicos, hemos encontrado una de 19.995, pero vean que antes costaba 32.798. Es de la marca Platinum y del Wheelgood. Así que vamos a verla por dentro para ver si esta es la que ustedes están buscando. Empezando, tiene este que es comedor, sofá, además también es cuarto, literal, pero déjame darte un dato. No es el cuarto de la pareja. Este sería para los niños si tú vas a viajar con niños. Aquí está tu cocinita, la verdad en forma de L, pero bastante compacta, con sus 2 hornillas a gas, su lavaplato, microondas que está espectacular, un extractor, la nevera. No pueden ustedes dejar de tener una neverita espectacular. Y de este lado, aunque ya aquí para verle un detalle que no me gusta, que esta puerta casi choque. Ok, entonces hay que cerrar esta para poder abrir esta. Aquí está el baño en el medio, que aunque a mí, en lo particular, no me gusta el diseño, pues se las queremos mostrar. Sí, porque el baño en el medio es incómodo, porque si alguien está en el cuarto, alguien está en el baño y tú estás en el cuarto y quieres salir, tienes que esperar que esa persona salga del baño para tú poder salir dentro de la vida. O sea, pero también yo siento que las puertas hubiesen hecho puertas corredizas, hubiese sido mejor. Sí, porque mira, para que aquí les entre, por ejemplo, él tiene que meterse en la ducha, yo cerrar. Aquí ya estamos en el baño, que está completo, está espectacular. Pero ahora para poder entrar al cuarto, yo tengo que entrar al cuarto. Aquí le sale de la ducha. Entonces, para poder entrar al cuarto. O sea, está bien, me gusta lo que tiene, pero lo que no me gusta es la distribución. Sin embargo, pues, a lo mejor a alguien no le molesta
y viajas solamente en pareja y esto tal vez pudiera funcionar. Cumple las funciones. Está el cuarto con una cama bastante grande, diríamos matrimonial. Almacenamiento allá. Almacenamiento. Es duro, recuerden que este es duro porque si no, todo se abre en el camino, así que esto va a ser duro. Almacenamiento aquí y me encanta que tiene ventana porque tú vas a poder disfrutar de la vista. Ahora vamos a ver cómo salimos, que hay que mejor abrir las dos puertas al mismo tiempo. Sí, mira, aquí bajan esto y aquí se convertiría en otra, sí, literalmente otra cama. Exacto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta este diseño de esta? Pero recuerden el precio que fue exactamente $19,995. Bien, chicos, aquí encontramos otra de $19,995. Mira que antes costaba $28,142, pero la distribución es totalmente diferente. Vean, yo siento que esta sería solo para una pareja. Aquí sí no puede dormir nadie más. Porque entrando está este sofá que tú lo tienes que extender para sacar la cama de allá atrás. Exacto, sacar tu colchón de acá a acá porque es tu cama. Entonces está esto, que esto es para literal los que trabajan en la ruta, a mi parecer. Porque miren, sí, están estas sillas que son como de esas de la computadora. Entonces pueden trabajar aquí, pueden reclinarse. Y además de eso tiene la cocina con sus dos hornillas de gas. Miren, allí está. Tiene microondas, el extractor, almacenamiento. Esta es la nevera, que me encanta que le hicieron como eso para que no, para que se pierda. Ay, sí, ¿sería que la bloquearon? Ah, no, es que está dura. Como dice aquí, esto tiene que tener su seguro. Entonces acá lo que encontramos al final es el baño, que le doy aquí el pase Aquiles para que lo vea. Oh, tiene almacenamiento y todo. Mira, tiene su lavamano, espejito ahí, saludamos. Almacenamiento acá. Oye, bastante profundo el almacenamiento. Y el trono no puede faltar. Y el baño, la ducha, se ve bastante buena, o sea, bastante calidad. Es un plástico resistente y aquí puede viajar una pareja perfectamente. Cómoda, para parejas aprobado. Para mí está bien. Mira, el aire acondicionado es grande, bastante grande el aire acondicionado, muy importante para este verano, porque lo que viene es bastante calor, chicos. Oh, tiene un backplash, pero es obviamente plástico. Sí. No es como el que vimos en la RV anterior, estaba bastante bueno. Ahora nos vamos a ver y a conseguir otra RV económica para este video. Bien, chicos, acompáñenme a hacer el recorrido de esta RV que cuesta $15,995. Sí, vamos a verla porque está hermosísima, vamos a ver. Está espectacular, imagínense que aquí y el precio del show solamente $500 de down payment, ustedes van a pagar $159 al mes y cuesta $5,995. 15,995. Perdón, $15,995. Tiene una cocina de dos hornillas de gas, que eso es muy importante. Sí. El lavaplatos. Plástico. Que me gusta que es de plástico porque tú sabes, no le vas a ver ningún daño. Esto sí es, no, esto también es la chapa plástica que sí, pero miren esto que me encanta, que es que aquí ustedes van a poder tener su cuarto de la pareja. Obviamente aquí tienen un sofá que aunque no se extiende tanto, o tal vez sí se extiende. Aquí tienen 2 literas para 2 niños. Wow, es decir, por $15,000 está bien porque tú puedes viajar la pareja y 3 niños más. Y el baño, si ven aquí, ¡wow! Lo único que se mueve mucho. Sí, porque los soportes no son tan grandes como tiene la ducha acá completa con una bañerita y obviamente aquí yo me muevo y está el bañito. O sea, esto está espectacular. Si a ti te gusta mucho, pues acampar, tal vez no para vivir porque el espacio es bastante reducido. Sin embargo, como ya dijimos, esto es un estilo de vida, así que es aquí en los comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Tú vivirías este estilo de vida? ¿Crees que esto es para ti, para viajar por todo Estados Unidos? O sencillamente tú piensas que esta es la solución a tu problema de vivienda. Como dijimos anteriormente, no creo que lo sea, no lo es. Miren cómo se ve desde afuera. Mira cómo se ve desde afuera. Es bastante pequeñita, bastante práctica. Así que un carro pequeño tranquilamente la podría jalar por todo el país. Vamos a ver si encontramos el peso y el tamaño. Con las especificaciones del tamaño son 20 pies de largo y 2,900 libras de peso. Así que ya lo saben, es bastante liviana y bastante pequeñito. O sea que está bueno para que ustedes puedan viajar por todo Estados Unidos con esta bellísima RV que es súper económica. Súper económica y pueden dormir hasta 4 personas. Y déjenme decirles que hasta 5 usando esta. Así que si ustedes se verían, pues
por ahí pasando sus largas vacaciones aquí en los Estados Unidos. En una de estas, déjenos acá abajito en los comentarios. Sí, Romar, yo me la compraría porque por el precio está espectacular. Esperamos todos sus comentarios. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias donde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Empezando con las especificaciones, porque esta es la última que vamos a dar porque es el precio más económico, y esta cosita pesa apenas 2.448 libras y de largo apenas 10 pies. O sea, es bastante compacta y pequeñita, y vamos a ver qué tiene por dentro para ofrecer. Miren el precio, 13.995. Empezando, tenemos un storage aquí en el lado izquierdo, controles de luces y clima acá. Un baño completo, amigo, así que no le va a faltar, a pesar de que es chiquitita. Sí, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Que es sofá, ¿verdad? Se cierra aquí con estos soportes y entonces se convierte en tu cama. Tú pudieras tener tal vez un niñito más aquí, pero yo creo que sería ideal solo como para una pareja. Exacto, porque esto es más como una carpa de lujo. Exacto, una carpa de lujo. Aquí tenemos cocina de gas con 2 hornillas, almacenamiento por aquí, almacenamiento por allá y su campana. Y aquí tal vez pudiera ser un televisor, pero un o televisor el microondas. Antiguo, o el microondas. Puede ser mejor el microondas porque tú el televisor lo puedes anclar en cualquier pared. Creo que sería espectacular. Aquí sería bueno. El conector. Oh, sí, aquí va. Mira, aquí está el conector. Aquí están los enchufes y este es el control del aire acondicionado, porque recuerden, tiene aire acondicionado de techo, si se pueden ver. Y aquí tenemos la nevera. Y más almacenamiento. Bueno, la neverita, a pesar de ser pequeña, es bastante profunda. Oh, o sea, sí. Abarca bueno la cosa. Y aquí sería más almacenamiento. Aquí también tienen almacenamiento. La ropa, ¿dónde la van a poner? Abajo. En los cajones, ahí debajo, hay almacenamiento. Sí, aquí, ¿ves? miren, aquí. Ahí está su almacenamiento. Así que ya saben, chicos, ¿qué les parece la RV más económica que hemos encontrado? 13.995. 13.995. Ojo, no me di duro, pero es la más económica que pudimos encontrar en este show. Espero que les haya gustado este video. Y por supuesto, si a ustedes les gustan las RV, déjenme recordarles algo muy importante, que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas la campanita allí, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de nuestro short de RV y de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.